Muy buen día, amantes de la literatura del pensamiento. Ya tenía un rato sin hablar con ustedes y pues bueno, tuve unos pequeños problemitas de salud que hicieron que tuviera que estar ausente durante cierto tiempo, pero ya estamos aquí de regreso para poder seguir hablando de aquello que nos atañe y de aquello que nos hace frikis, que es la literatura, el pensamiento, las historias y sobre todo, pues bueno, analizar pues, gran parte de las mejores historias contadas por los mejores escritores y gran parte de las mejores ideas puestas en textos por los mejores pensadores en la historia de la humanidad. Eso no es poca cosa, de hecho hasta suena bastante soberbio e impulsivo, pero está esta frase del pensador estoico Séneca: las cosas son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas y cada vez se hacen más difíciles porque no las estamos realizando, porque no las estamos haciendo. Mientras menos hacemos algo, más difícil se vuelve porque el tiempo sigue sucediendo, sigue aconteciendo y por tanto menos expertos nos vamos haciendo en algo que quisiéramos poseer o desarrollar. Dicho todo lo anterior, pues espero hayan pasado un excelente puente y disfrutado mucho de estas fiestas patrias y que pues bueno, ante todo que siempre que su salud y su mente esté con bienestar. Recuerden, sin salud no hay nada. Yo estuve en excelentes manos de médicos y después también con grandes amigos y familiares alrededor. Entonces, si eso está presente, pues bueno, todo lo demás se da consecuencia. No cuidar la salud solo hace que inclusive nuestros sueños y aquello que estamos realizando lo tengamos que postergar más, ¿no? Entonces, pues dicho lo anterior, fíjense, quiero hablar con ustedes de un tema que es bastante relevante para mí el día de hoy. Y sobre todo es la posición de Rusia en el siglo XIX. La posición de Rusia del siglo XIX es bastante severa y bastante extraña, porque en comparación con todas las demás potencias europeas, como lo era Inglaterra, como lo era Francia, que ya se estaban industrializando, que ya estaban teniendo una revolución industrial, que ya tenían una burguesía en pleno apogeo, que ya estaban buscando materias primas en todos lados, Rusia sufría de un atraso, vaya, increíblemente grande. No solamente un atraso, si lo quieren ver de esta manera, científico y tecnológico, sino también de un atraso, si lo podemos ver de cierta manera, intelectual. La cultura rusa y sobre todo los ricachones o la gente de abolengo, fifí, de marmaja y de pasta, en lo que era en aquel entonces el imperio que dejó el zar Alejandro I después de las batallas napoleónicas, pues toda esa intelectualidad consideraba al ruso como un idioma para la gente pobre, que era un idioma no para la gente culta, y por tanto tuvieron que llegar pues pensadores intelectuales y además literatos de la talla de Pushkin a venir a dejar al ruso como un idioma pues no solamente en decadencia, sino un idioma que tenía bastante fuerza para, digamos, ponerse al nivel de pues, obras universales, como lo era el francés, como lo era el alemán, que podían tener pensadores, que podían tener óperas escritas en el idioma ruso. Y uno de esos grandes pensadores pues, fue Pushkin, ¿no? Pushkin, su papá fue militar, tuvo bastante cercanía con el zar y por tanto cuando muere su padre, pues Alexander Pushkin recibe toda la herencia, mantiene los títulos nobiliarios, pero cae en desgracia porque empieza a hablar mal del gobierno, ¿no? Hace su crítica y pues bueno, nunca es visto que un personaje que desciende de la nobleza empiece a hablar mal del gobierno. Empieza a ser incómodo y por tanto lo mandan lejos. Pero estando lejos se dedica a escribir y escribe una de las novelas, si lo queremos ver así, más increíbles que se han escrito, porque rompe con toda una tradición, la tradición que se tenía hasta entonces de lo que era el seductor. Se tenía esta tradición del seductor del burlador de Sevilla, del don Juan Tenorio, en donde era un seductor que simplemente utilizaba, seducía y utilizaba a las mujeres para un placer inmediato y hasta ahí. Y bueno, la figura de Eugenio Onegin, o Yevgeny Onegin en el ruso, es bastante interesante, porque a pesar de que es un seductor terrible, que sí estaba seduciendo mujeres, pero tiene una diferencia a comparación de los demás.
Las elige por ciertas habilidades, porque sean cantantes de ópera, porque sean bailarinas. Hay algo estético que le apasiona en cada uno de esos encuentros. No es solamente la belleza física. Y entonces empieza todo este dilema donde él seduce, etcétera, pero se empieza a cansar de su vida. Se cansa de su vida, decide ya terminar con esta rutina, recibe una herencia y se va a vivir lejos, es decir, se va a vivir en un bosque donde vivía un tío lejano que le tenía cierto cariño y ese tío fue el quien le deja la herencia. Se va a este bosque y ahí pues se dedica a leer, a estar en el retiro, ya no se dedica a ser este seductor implacable porque considera que eso ya no le trae ninguna satisfacción en su vida. Y estando ahí en ese retiro, conoce un amigo, el buen León, y con este amigo, pues bueno, salen a andar a caballo, se vuelven muy amigos, se vuelven comentadores de libros, de las nuevas ideas, de todas estas nuevas ideas que están pues desmembrando al régimen zarista, que es en donde se está encontrando toda esta nobleza. Y estando en estas cabalgatas, León le presenta pues, a la que es su prometida, me parece que su nombre era María, si mal no me acuerdo, y a su hermana Tatiana. En este encuentro, pues bueno, Yevgeny Onegin queda totalmente prendado y enamorado de la joven Tatiana, pero él dice no, decide retirarse porque ya está cansado de ser este eterno seductor y demás. Pero esta es una de las cosas interesantísimas de esta nueva literatura del siglo XIX. Aquí también ya los personajes femeninos tienen mucha carga psicológica y son protagonistas. Y esta Tatiana, quien se desvela escribiéndole una carta a Onegin y se la manda a través de una de sus sirvientas, que fue como quien la cuidó desde que era niña y la conocía seguramente más que su mamá, y le entrega la carta a escondidas, etc. Y mientras todo esto sucede, ella está leyendo sus libros, idealizando a Onegin, y al idealizarlo le pregunta a su mamá si ella en algún momento ha conocido el amor. A lo cual su mamá le responde, la costumbre es un regalo del cielo a cambio de la felicidad. Es decir, ella se casó con el padre de Tatiana por la costumbre y por tener una vida cómoda a cambio de la felicidad y le narra cómo estuvo súper enamorada de un militar llamado Richardson y que este militar era pues lo que ella esperaba, estaba totalmente anhelando, pero su padre le prohíbe verlo y entonces ella decide casarse con el que ahora es su padre. Y que no se arrepiente porque pues al menos lleva una vida cómoda y entonces, pues bueno, si ven la ópera escrita por Tchaikovsky, le dicen aquí en México, en ruso es Tchaikovsky, si ven esta gran ópera, van a escuchar en el coro atrás de esta escena como se repite una y otra vez estos versos que escribe Pushkin en donde se dice, la costumbre es un regalo del cielo a cambio de la felicidad. Y entonces, bueno, va Tatiana y le da esta carta y Onegin, al tener contacto con Tatiana después de la carta, le dice, vaya, estoy enamorado de ti, pero esto es imposible porque al final del día yo ya estoy cansado, no tengo nada que ofrecerte, solo tendría placer inmediato contigo y después me aburriría como siempre ha pasado hasta ahora y rompería tu corazón, que no vale la pena romperlo por mí. Y es una figura interesantísima porque sabe que él es un destructor, él solamente está en el ámbito estético, no es capaz de dar este brinco hacia una compenetración ética. Se va y demás, etcétera, y en ese que se va o que deja su lugar donde está viviendo hasta ahora, pues surge el rumor incitado por la hermana de Tatiana, que seguramente él se va porque pues está enamoradísimo de ella y entonces surgen los celos de su gran amigo León y lo reta a un duelo a muerte. Y vaya, Onegin le dice, no, yo no tengo nada que probar, no seas así, no, yo no tengo nada que perder, además, no, tú di lo que quieras de mí, yo soy el desgraciado, tal, lo que quieras, pero no hace falta morir por esto. León le dice, es debido a muerte, es mi orgullo, no puedes decir que no. Y Onegin va con la mentalidad de que su vida ya se ha acabado. Van y tienen a los testigos, tienen las reglas, es plenamente legal, caminan los pasos, voltean, y Onegin dispara sin apuntar, a lo tonto, a lo menso, a lo güey, diríamos aquí. Y desgraciadamente quien acerta es Onegin y termina asesinando a su mejor amigo. Termina teniendo que irse del lugar porque no soporta la situación, a pesar de que fue un contrato y había testigos.
y después se da cuenta que su vida ha sido de vacío y miserable y que la única forma de que él podría tener sentido es dando este brinco de lo estético a lo ético. Y eso lo podría tener con Tatiana si llegan al compromiso religioso y eso le daría sentido a su vida, etc. Y cuando regresa a buscarla, obviamente ya te adelantaste, porque pues, tampoco es como que la historia sea que va a romper con algún paradigma, sino con lo humanamente esperado. Y es que Tatiana ya está casada. Está casada con un conde que es bastante adinerado, amigo del zar, y regresa a nada el buen Onegin. En la última escena, pues bueno, le dice, le confiesa su amor y que nunca ha dejado de amarla. Ella le dice que también, pero que no va a romper a su palabra. Porque entonces si rompiera su palabra, entonces ya no podría ni siquiera creer en ella misma y ni siquiera podría mantener las palabras en donde le confiesa también su amor. Y por tanto, por eso tienen que estar separados, en afán de la verdad y de mantener la palabra dada. Rudísima la escena, en la ópera es magnánima, si tienes por ahí tiempo y puedes buscar en YouTube, parece que aún sigue o la puedes pedir por internet, si aún se pueden conseguir en DVDs las óperas. Puedes conseguirla con Dmitry Jorotovsky, ¿sí? Quien fue uno de los grandes barítonos de Rusia y que, pues bueno, ya, desgraciadamente ya no está entre nosotros por un tumor cerebral que le dio y que uno de sus últimos conciertos fue aquí en México, en Bellas Artes, y bueno, fue magnánimo. Yo todavía era mozalbete cuando eso sucedió y era fanático ya de esa obra y pues bueno, fue una cosa seria. Pero vean lo siguiente, toda esta mentalidad se está fraguando. Esta Rusia está cambiando, ya no es la Rusia en donde las historias como los europeos y los grandes escritores las han dado, los mismos rusos las están aceptando. Ellos quieren construir su identidad y para ello están tomando los grandes temas de la época. Porque otra cosa es decir, ¿qué es lo ruso? ¿Qué es lo mexicano? ¿Qué importa? Construye una identidad con base a los verdaderos problemas de la gente. Y eso es lo que hizo Pushkin. Toma los verdaderos problemas de la gente, los verdaderos problemas del idioma, de considerar el idioma ruso como algo bajo, y escribe la primera obra literaria universal en idioma ruso para la posteridad. Y es por eso que después Piotr Ilich Tchaikovsky quiso escribir la primera ópera en ruso sobre pues, este seductor Yevgeny Onegin, ¿no? Entonces, vean que todo esto se está fraguando y se está construyendo. Abro paréntesis, dato cultural, pues desgraciadamente nuestro grande escritor Alexander Pushkin, él muere también por un duelo. Al estar él pues, prisionero o mandado lejos, su esposa le dice que ya no puede vivir en lugares tan rupestres y alejados y provinciales a los cuales a él lo mandaron. Y cuando regresa, pues se encuentra con los rumores de que su esposa le ha estado siendo infiel. Ante ello, pues, el retaduelo, siendo un escritor, a un militar con el cual aparentemente su esposa le estaba poniendo el cuerno. Que parece ser que sí es cierto, vaya, pero pues también ese matrimonio desde un inicio pues no parece haber sido un matrimonio digno para ninguno de ambos. El otro era taciturno, muy tranquilo. La otra, su esposa era pues bastante extrovertida y quería pues bastantes luces y vivir en el abolengo y en las fiestas y demás, cosa que chocaba mucho con la personalidad de Alexander Pushkin. Y también con el de ella, ¿no? Definitivamente. Entonces, este salvaje, todo güey, pues ya era grande y decide cumplir el duelo y termina muerto. Por tanto, cumple la profecía de su misma obra de Eugenio Onegin. Vean que esto es un salvajismo, porque los mejores literatos y las mejores personalidades están siendo castigadas y mandados lejos a Siberia o a provincia porque están siendo conflictivas ante este gobierno zarista que quiere mantenerse en el poder, que quiere seguir vigilando todo, pero que las cosas están cambiando, que están viendo que, pues bueno, pues el régimen económico del semifeudalismo que tenía Rusia ya no estaba funcionando. Y no estaba funcionando por una cuestión muy sencilla. Los hacendavos, pues, tenían campesinos y para ello tenían que explotar las tierras y esa explotación de las tierras daba para tener materia prima, venderla a Europa, sacar dinero y con eso comprar bienes manufacturados a Europa. Por tanto, explotaban materia prima e importaban bienes manufacturados, a veces con su misma materia prima.
lo cual los estaba rezagando y estaba haciendo que no mantuvieran el auge económico que deberían, pues a partir de todos esos bienes materiales y recursos materiales que tenía y que tiene, ¿no? Hasta hoy en día ese enorme país. Pero entonces también se dan cuenta de algo los Ares, y hay un texto de Gogol, que es Almas Muertas, y es que todo el sistema semifeudal estaba cayendo por una cuestión muy sencilla, y es que hubo gente que supo cómo aprovecharse del sistema para sacar dinero sin hacer nada, lo que se llaman pues free riders, aquellos que viven a costa de los demás porque entienden cómo funciona el sistema y por tanto se aprovechan de ello. ¿Qué hacían estos free riders o estos acaparadores o estos aprovechados? Pues agarraban y lo que hacían era comprar almas muertas. ¿Qué era un alma muerta? Era el registro de campesinos que se compraban como si siguieran vivos, porque todavía no llegaba el censo y todavía no sabía que estaban muertos, y entonces se compraban esas almas muertas para cobrar los apoyos gubernamentales que daba el gobierno zarista para apoyar la economía que dependía de la tierra y del trabajo de los campesinos. Y como no lo estaban usando para producir más, todos esos apoyos que venían del gobierno se iban para enriquecimiento de aquel que estaba comprando almas muertas. Si se dan cuenta, desde siempre ha habido alguien o quienes encuentran cómo socavar a un sistema. Y eso hacía que, bueno, estaban acaparando esos recursos, no se invertían, no se generaba más producción y por tanto se estaban pagando menos impuestos, haciendo que el gobierno cada vez fuera menos eficiente, tuvieran menos dinero para gastar y todavía para acabarla, ¿no? De echar al traste, se le ocurre, pues bueno, se le ocurre al zar, pues mandar ya estábamos en tiempos del zar Nicolás, se les ocurre, pues mandar hacer una guerrita contra Japón, la guerra ruso-japonesa, y todo eso que era, pues bueno, el gran apogeo de Rusia de la época, de que le habían ganado a Napoleón y pensaron que le iban a ganar a Japón. Bad news, Japón no se quedó con las manos cruzadas, habían mejorado todo su ejército, se habían mejorado tecnológicamente y ya no peleaban como se peleaba en la era napoleónica. Ya contaban con un invento que era la Maxim Gun, que la Maxim Gun terminó siendo después la Machine Gun o la metralleta. Y por tanto los rusos, poniéndose sus guantecitos, yendo a pelear hasta el frente, heroicamente como si estuvieran peleando contra Napoleón, pues estaban cayendo como moscas muertas y era un sacrificio de vidas innecesario. Por tanto, el gobierno zarista empieza a tener un problema. Ya no somos buenos para mantener la economía, la gente está muriendo de hambre. Luego estamos peleando la guerra, ya ni siquiera tenemos el orgullo de ser estos campeones que le ganaron a Napoleón, ya nuestro ejército ya no es suficiente. Y todavía para poner las cosas peor, haces la libertad, se le ocurre declarar la libertad de los siervos y de la noche a la mañana, siervos que tenían donde dormir, qué comer y que tenía que un amo, dueño de esa tierra, que proveer y dotar de alimentación y de casa y de hogar y de subsistencia a sus siervos, de la noche a la mañana pasan a ser pobres y pasan a no tener nada. Y ahora tiene un cúmulo de gente que es totalmente pobre, sin dinero, sin nada para sustentarse, y un gobierno que ha perdido, que ha hecho cambios no benéficos para los siervos, que no puede mantener la economía y que en un siguiente capítulo veremos, todavía hay rumores que quién sabe si sea el zar quien está gobernando o sea algún villano monje metido ahí denominado Rasputín. Pero esa historia pues la podremos comentar después. Espero que estén muy bien, que les haya resultado interesante un poco de análisis de esta época y de dónde se están situando estos grandes escritores de la época. Me parece que la siguiente podemos hablar ya no de Pushkin, sino cómo recibe toda esta influencia de la literatura, por ejemplo, este compositor Piotr Ilich Tchaikovsky, un poco de Dostoyevsky, un poco de León Tolstoy, León Tolstoy, y para conectar con el decaimiento y los últimos días de la Rusia zarista y con Rasputín. Pues bueno, espero que gocen de mucha salud, que estén perfecto y pues nos vemos a la siguiente. Que pasen un excelente día.